Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a hablar sobre las curvas de aprendizaje. Las curvas de aprendizaje son un concepto fundamental en psicología y teoría del aprendizaje, que describen cómo el desempeño mejora con la práctica y la repetición. En matemáticas, estas curvas también encuentran aplicaciones para describir el progreso de los estudiantes al dominar conceptos complejos como lo son las integrales. Este término fue introducido por Hermann Ebbinghaus en 1885. A partir de sus experimentos sobre memoria y retención. Las curvas de aprendizaje se modelan comúnmente mediante funciones matemáticas que relacionan el esfuerzo acumulado, como tiempo o número de repeticiones, con el nivel de desempeño o conocimiento alcanzado. Dos formas típicas de estas funciones son el modelo logarítmico y el modelo exponencial, como lo podemos observar en pantalla. La conexión con las integrales es que matemáticamente las integrales pueden modelar el comportamiento de estas curvas, especialmente en situaciones donde se necesita calcular áreas acumulativas o tasas de cambio que representan el progreso en el tiempo. Por ejemplo, el progreso acumulado puede representarse como la integral de una función de tasa de aprendizaje. Aquí podemos observar la función de p en función de t, en donde la integral va desde 0 hasta t. De la función r de x diferencial de x, donde p de t es el desempeño acumulado y r de x es la tasa de aprendizaje en el tiempo x. Las integrales permiten describir de manera cuantitativa cómo el aprendizaje evoluciona y cómo cada unidad de práctica contribuye al conocimiento total. En el modelo matemático nos dice, sea t igual f de x, el tiempo necesario en la producción de x unidades. Un incremento en delta x en la producción demanda un incremento en delta t en el tiempo y la razón es delta t sobre delta x, es el tiempo promedio por unidad adicional producida cuando el número de unidades cambia de x más delta x. En el límite cuando delta x tiende a 0, esta razón se aproxima a la derivada de t con respecto a x, que es el tiempo requerido unidad adicional cuando ocurre un pequeño incremento en la producción. F de x es igual a x elevado a b, en donde a y b son constantes, donde a es mayor a 0 y donde menos 1 es menor o igual a b y b es menor o igual a 0. Este último toma este rango de valores puesto que el tiempo por unidad decrece con relación al aumento de la producción. Ahora sí, después de una pequeña introducción teórica, vamos a seguir con los ejercicios prácticos. En el primer ejercicio nos dice que Almacenes Jiménez produce calculadoras electrónicas en su línea de ensamblado. Las primeras 50 calculadoras demandan 70 horas y por cada unidad adicional de 50 calculadoras se requiere menos tiempo de acuerdo con la curva de aprendizaje. F de x es igual a 70x elevado a la menos 0.32. Entonces el problema nos pregunta, ¿cuánto tiempo demandará el ensamblado de 500 calculadoras después de que se han ensamblado las primeras 200 calculadoras? El problema propuesto es una aplicación de la integral definida. Específicamente abordamos la parte de curva de aprendizaje, de tal manera que el tiempo que demandará el ensamblado de esas 500 calculadoras después de que se han ensamblado las primeras 200 está dada por delta t es igual a la integral de c hasta d de f de x diferencial de x. O bien, delta t de la integral de c a d de ax elevado a la b diferencial de x. Podemos observar que nuestra función o curva de aprendizaje tienen esta forma. Y los límites de integración los obtenemos de la siguiente manera. Quiere decir que c es igual a 4, ya que inicialmente tenemos lo que son 200 calculadoras. Y 200 entre 50 da 4. Entonces nos preguntamos cuánto va a valer d. D va a ser igual a 14, ya que ya tenemos las primeras 200 calculadoras, pero adicional a ello vamos a ensamblar otras 500. Entonces se nos darían 700. Y 700 entre 50 nos daría 14 unidades.
Entonces, sustituyendo, entonces vamos a tener que delta t es igual a la integral de 4 hasta 14 de 70x elevado a la menos 0.32 x elevado a la menos 0.32. Entonces procedemos a resolver esta integral. Podemos observar que para resolver esta integral solo tenemos que aplicar la regla de los exponentes, donde se le suma 1 y se divide también n más 1. Entonces tenemos que delta t es igual a 70x elevado a 0,68, todo esto sobre 0,68. Esto lo evaluamos de 4 hasta 14. Entonces aquí lo que hacemos es evaluar, recordando que siempre se toma el límite superior y este lo restamos por el límite inferior. Esto nos da como resultado que más o menos nos demandará 356 horas el ensamblado de 500 calculadoras. A continuación podemos observar lo que es la gráfica en GeoGebra. La realizamos según la función, las intersecciones y el área de la misma. Vamos a realizar un segundo ejercicio para que quede mejor entendido el tema. Este problema nos dice que una empresa ha generado una capacitación del personal en la línea de ensamble. La gerencia piensa que se ha llegado a un estado estable más o menos después de desempeñar una tarea 1000 veces. La curva de aprendizaje es f de x es igual a 5x elevado a menos 0.622, donde x representa el número de horas de trabajo humano. Nos pide estimar el total de horas necesarias para hacer 3.500 ensambles más. Lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta la curva de aprendizaje que está definida por esta función, que es 5x elevado a la menos 0,622. Entonces nuestra curva de aprendizaje estaría definida por delta t es igual a la diferencial de a hasta b de f de x diferencial de x. De acuerdo con el problema, primero la curva de aprendizaje se estableció sobre 1000 ensamblajes y va a ser evaluada sobre 4500 debido a que van a haber 3500 ensambles más. Entonces podemos decir que nuestro delta t es igual a la integral de 1000 hasta 4500 sobre la función 5x elevada a la menos 0,622 diferencial de x. Entonces al resolver podemos observar que nuevamente aplicamos lo que es una regla de la integración, que es el sumar al exponente 1 e igualmente dividirle para el mismo número. Entonces al resolver la integral obtenemos 5x elevado a la menos 0,378 sobre 0,378. Todo esto lo tenemos que evaluar de 1000 hasta 4500.
Entonces empezamos a evaluar. Primero por el límite superior y este lo restamos por el límite inferior. Entonces obtenemos como resultado que necesitamos aproximadamente 137 horas para poder lograr los 3500 ensamblajes a partir de los 1000. Luego de igual manera presentamos la gráfica hecha en GeoGebra, graficamos la función, las intersecciones del mismo y el área.